Bueno, el día de hoy vamos a entrar en la cuarta clase de Historia de la Química. Vamos a tratar sobre el periodo que va más o menos entre 1800 y 1850, donde podemos decir que la química se continúa identificando y además se comienza a consolidar. Pero antes un poquito de lo que estaba pasando, además de lo que ya hablamos las últimas semanas, algo que está sucediendo sobre el final del siglo XVIII y previo a entrar al siglo XIX, fue la guerra de la independencia de lo que conocemos como Estados Unidos, que era una colonia británica, y donde observamos un fenómeno que es distinto a otras, en el hecho de que Francia se une a la guerra de la independencia apoyando a los colonos a independizarse. De hecho, firma una alianza en 1778 y envía tropas, armamento y apoyo marítimo. ¿Sí? Ya más adelante se firma la independencia de estas primeras 13 colonias que se van a independizar, estos primeros 3 estados, conformándose el primer gobierno constitucional de la historia. ¿Sí? Mientras tanto, en Francia estaba ocurriendo la Revolución Francesa. Esta foto que tenemos acá representa como el momento así sumum de la Revolución Francesa, que fue la toma de la Bastilla. Sí, estábamos en un periodo de muchísima opresión del pueblo, donde tanto los nobles como el clero no pagaban impuestos, pero los campesinos sí debían hacerlo. Y además ya habíamos visto la semana pasada que en el siglo XVIII había visto muchas condiciones que afectaron la agricultura, entonces los alimentos eran escasos, había una inflación muy grande, entonces estamos en un momento donde básicamente estaba siendo difícil acceder a los alimentos. A eso se le suman, por ejemplo, historias de María Antonieta que guardaba comida en el Palacio de Versalles, pero mientras a los campesinos les cortaban la harina con aserrín, ¿sí? Hasta casi un 50% en la cantidad. O sea, estamos en una época muy, muy, muy complicada. La toma de la Bastilla es como el momento que se marca como grande dentro de la revolución. Posteriormente se hace la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre, y vamos a resaltar el hecho de que son derechos del hombre, ya que no se declaran derechos para la mujer. La declaración protege la propiedad y asegura que uno va a ser juzgado por pares, además de garantizar la libertad de expresión, incluyendo la religión. ¿Sí? Estos derechos establecen que todos los hombres son iguales, a diferencia de la ley de derechos que se da junto con la constitución en los nuevos estados que se independizan en Estados Unidos. En la ley de derechos no se le establecen derechos a los esclavos, por ejemplo. La idea es que todos tienen derecho a la libertad, a la propiedad y a la seguridad. ¿Sí? Es un momento muy, muy violento, desbancan al rey Luis XVI, que había conformado una comisión de los 3 estados en ese momento para determinar cómo evolucionar y cómo llevar adelante a Francia, y bueno, lo deciden apresar a Luis XVI, y comienza un periodo que se conoce como el Reino del Terror, que fue liderado por Robespierre, donde el primer momento de este gobierno, de este Reino del Terror, fue cuando decapitan, ¿sí? Guillotinan justamente a Luis XVI. En este periodo, más o menos, se sentencia a muerte a unas 40.000 personas, ¿sí? Incluyendo no solo al rey, sino a María Antonieta y a otras mujeres que estaban también expresándose por sus derechos, incluyendo también que se prohíben reuniones de mujeres porque las consideraban una amenaza para la revolución. Sí, en este momento también mandan buscar a todos aquellos que habían trabajado como colectores de impuestos, como había hecho Lavoisier, como hablamos la semana pasada, ¿sí? Y Lavoisier muere también por guillotina, junto con su suegro, y terminan enterrados en una fosa común. Y hay un matemático muy famoso, Lagrange, que en el momento que ejecutan a Lavoisier, dijo que se necesitó solo un instante para cortar su cabeza, pero probablemente 100 años no serán suficientes para producir otra cabeza como esa. ¿Sí? Es un momento muy complicado, incluso Lavoisier, con todo el apoyo que había dado para mejorar la pólvora y para hacerla la más importante de Francia, no había logrado tampoco salvarse de la guillotina. Se hizo un movimiento incluso de otros académicos que pedían por favor que le perdonaran, pero bueno, el juez de la época determinó que no había persona que estuviera por encima de la ley que se estaba tomando en ese momento. En este estado así
de problemas al máximo, aparece este personaje, Napoleón. Allí tenemos 3 fotos que son como muy representativas de los 3 estadios en la historia de Napoleón. Napoleón, él era nacido de una familia pobre del sur de Francia, pero bueno, estudió y terminó en la academia militar. Él sabía varios idiomas, entró a la Armada como teniente y enseguida llamó mucho la atención, porque era una persona como de armas tomar, un líder bastante nato, y algo por lo que se lo conoce y por lo cual después muchos lo siguieron. Napoleón no le hacía asco a las batallas, él iba siempre primero en la campaña, cualquiera fue a pelear, ¿sí? La segunda foto es de un poco más adelante, después de su historia militar. Napoleón empieza a aparecer como una figura que podría poner orden al pueblo francés, justamente porque les parecía que era necesario ese control que le daba la milicia, y bueno, poner un líder que fuera aclamado. Y entonces se hace nombrar cónsul y emperador primero de Francia. En la segunda foto tenemos a él cuando lo consagran. De hecho, si miran en la imagen, más que una foto es una pintura de ese día, tiene incluso una corona de hojas de laurel, haciendo alusión al Imperio Romano, así como una vuelta hacia esa época donde los imperios eran grandes y tenían muchas tierras y se generaba mucho conocimiento. Entonces esos valores e ideales que él buscaba perseguir. Ya en la última lo vemos abatido hacia el final de su gobierno, ¿sí? Él trae muchas soluciones a la crisis también, empieza a establecer reglas, hace un código napoleónico de derechos, entonces va ganando como muchos seguidores y por eso llega a ese lugar. Desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la educación y la ciencia, él tiene una visión que busca modernizar, ¿sí?, la enseñanza, forma lo que se conoce como los liceos, que son los predecesores a los liceos que tenemos hoy en día. En Francia los establece por muchos lugares. Incluso se lo asocia a la fundación de la École Polytechnique, que es la primera universidad de ciencias exactas que se forma en Francia, que en este caso en París. ¿Sí? Él, cada vez que iba a conquistar un nuevo lugar, él no solamente llevaba a más guerreros, y a sus militares, sino que también llevaba académicos. Incluso va a haber un académico del que vamos a hablar hoy, que lo acompañó en una campaña que hizo en Egipto. ¿Sí? Inspiró muchas reformas basadas en la renuncia a la individualidad. ¿Sí? Esto de tolerancia a la religión y bueno, la creación de escuelas científico-tecnológicas, porque él creía que para que un imperio fuera grande debía tener un desarrollo en lo que era ciencia y tecnología que fuera importante. ¿Sí? Una de las consecuencias del régimen napoleónico fue que inspiró un sentimiento nacionalista muy grande, y eso lo vamos a ver marcado a lo largo de la clase de hoy, cuando vayamos varias veces comparando las ideas que se generaban en lo que es Gran Bretaña y en lo que es Francia, que son como los 2 lugares donde se generaron muchas ideas que tenían que ver con las bases de la química, y las vamos a tratar a lo largo de la clase de hoy. Un poco para ver cómo veía la gente el régimen napoleónico. Acá tenemos 2 pinturas bastante famosas. La primera es La consagración, de Jacques Brice David, donde se muestran colores muy vivos, que da una sensación de placentera al verlo. Esa es un poco la imagen que nos da el pueblo francés cuando mira la asunción de Napoleón como emperador, ¿sí?, como cónsul primero de Francia. En esta etapa estamos entrando además en el romanticismo, y hay como un auge por representar los sentimientos más que el racionalismo puro que venimos del siglo anterior. En la segunda tenemos un cuadro de Goya, ¿sí?, que se llama Los fusilamientos del 3 de mayo, que es bastante oscuro, que tiene que ver con la expansión que hizo Napoleón ya sobre el final del periodo donde él estuvo en el poder, cuando llega a España. Ahí una de las cosas que se pueden ver en ese cuadro es que él atacaba a todos los estratos sociales por igual. En el cuadro tenemos un sacerdote y un campesino uno al lado del otro siendo fusilados. Sí, es un cuadro que ahora está en el Museo del Prado en Madrid. Si vemos un poco el mapa para ver cómo venía el Imperio Napoleónico en el tiempo,
En 1812 tenemos la base del Imperio Napoleónico, es la que está en azul más oscuro, y después tenemos satélites del Imperio francés. En esos satélites Napoleón había ubicado en cada uno de ellos a uno de los hermanos. La zona del Imperio austríaco, Napoleón la pierde en la batalla de Austerlitz, ¿sí? Y ahí, bueno, los austríacos se separan, y el golpe final se lo dan en 1812 en la batalla de Waterloo, donde lo exilian a la isla de Elba. ¿Sí? También Napoleón había intentado, él quería tener el imperio más grande que se hubiera conocido en la historia, intentó expandirse hacia Rusia, y hay unas historias muy entretenidas de cómo él iba avanzando en el territorio ruso, pero los rusos iban cada vez más para atrás y quemaban la última ciudad donde habían estado. Entonces cuando el ejército francés llegaba, no encontraban qué comer, no encontraban dónde quedarse. Entonces eventualmente cuando llega el invierno se vuelven para atrás. Hay muchos de los militares que empiezan a desertar, sobre todo aquellos que no eran franceses, que no le eran tan leales a Napoleón, que eran de los lugares satélites. Entonces Napoleón termina volviendo y nunca pudo arrasar con Rusia. ¿Sí? Después de que pierden Waterloo, que lo exilian a Elba, todas las naciones europeas se juntan para tratar de llegar a un acuerdo de paz en lo que tiene que ver con la división del territorio en lo que se conoce como el Congreso de Viena en 1815. Esta es una caricatura de la época, porque Napoleón exiliado decide hacer un último intento para quedarse con el territorio, por eso se lo ve llegando como loco con una espada al Congreso de Viena con los reyes del resto de los territorios. Esto hace que, bueno, él no gana, y hace que en realidad el resto de los gobiernos decida ponerle una indemnización, hacerle a Francia que le pague una indemnización muy grande, dejando a Francia básicamente en la ruina, ¿sí? Para que no pudiera otra vez restaurarse y aumentar el tamaño del imperio como había sucedido con Napoleón. Pero bueno, una etapa, digámosle, por sí poco, complicada. ¿Qué estaba pasando con los químicos entonces en ese momento? Para eso vamos a ver una línea del tiempo, como la que habíamos visto la semana pasada, para los químicos de la primera mitad del siglo XIX. En este caso tenemos a Berthollet, que es un químico francés que había sido colaborador de Lavoisier en el Tratado de Nomenclatura, que bueno, que ya les comenté que había acompañado a Napoleón a Egipto, y hoy vamos a hablar bastante de él. Tenemos a Klaproth, del que no vamos a hablar, que es alemán, que es uno de los primeros en aceptar la ley de la conservación de la masa de Lavoisier fuera de Francia, ¿sí? Y desarrolla el análisis gravimétrico. Después tenemos a Prout, que es un químico inglés, que vamos a mencionar muy por arriba, la semana pasada incluso lo nombramos, que él plantea una hipótesis donde, en base a la teoría atómica de Dalton, donde determina que todos los elementos son compuestos por hidrógeno, ¿sí? Davy, que es un químico inglés, del que vamos a hablar bastante también en la clase de hoy, que se lo conoce por aislar varios de los metales alcalinos y alcalinoterrios, utilizando la electricidad. Después tenemos a Dumas, Weller y Liebig, que son alemanes. Los alemanes en ese momento estaban bastante abocados al estudio de la química orgánica y no tanto a la química básica. Los vamos a dejar para la semana que viene. Después tenemos a Avogadro, un químico italiano, del que sí vamos a hablar hoy, que hay varias cosas que ya conocemos de él, que tenemos de antes. Dalton, que hablamos la semana pasada. Vamos a tener a Faraday, que fue discípulo de Davy, incluso trabajó con él y continuó su trabajo. También vamos a comentar sobre él hoy. Tenemos a Liebig, tenemos a Proust, con la ley de las proporciones constantes, de los que hablamos la semana pasada cuando hablamos del desarrollo de la estequiometría. Y por los últimos son Gay-Lussac, que fue discípulo de Berthollet, que era un químico analista, que estudió la composición del agua junto con von Humboldt, que vamos a hablar un poquito de ellos hoy, y propuso la ley de los volúmenes de combinación. Y por último, Berzelius, que se convirtió en la referencia en lo que tiene que ver la química del momento, al plantear la primera teoría de enlace, la teoría dualista. Entonces empecemos por el primer personaje. Hablemos de Claude-Louis Berthollet. Berthollet entra a la Academia de Ciencias por repetir los trabajos de Lavoisier. Él es médico de formación, bueno, eso entró a la Academia de Ciencias.
Trabaja en la manufactura de gobelines, ¿sí? De tejidos, de alfombras y ese tipo de cosas. Entonces está interesado en lo que tiene que ver las tinturas y formas de aclarar los tejidos para después poder aplicarle las tinturas. Se lo conoce también por aislar el amoníaco, estudia el azul de Prusia también. Publica más adelante, junto con Lavoisier, de Fourcroy y Morveau, los métodos de nomenclatura química, y funda, junto con estos científicos, una de las primeras revistas de química, que son los Anales de Química. Ya para 1791 sigue con sus publicaciones que tienen que ver con tinturas y con decoloraciones. Entonces publica un tratado que se llama Elementos del arte de la tintura, ¿sí? Donde empieza a describir cómo blanquear tejidos. Participa en la fundación de la École Polytechnique en 1794, que es esta primera universidad de ciencia y tecnología que se funda en Francia, que es exclusiva para ciencia y tecnología. Y bueno, por último tenemos una publicación en 1795 de la descripción del arte del blancamiento por acción del ácido muriático oxigenado, que es básicamente el hipoclorito de sodio. Él descubre la acción del hipoclorito de sodio para aclarar tejidos. ¿Sí? Descubre también, hace otros descubrimientos que tienen que ver, por ejemplo, con el carácter explosivo del perclorato de potasio, que en ese momento se llamaba muriato superoxigenado de potasio. ¿Sí? Él participa en diversos aspectos que tienen que ver con el gobierno de la revolución, a diferencia de así que lo guillotinaron por juntar impuestos. Él era un poco más político, iba más por un camino en el medio, por eso ya había generado fama con todas estas publicaciones, por eso Napoleón se lo lleva a Egipto como uno de los académicos que pone allí. ¿Sí? En la École Polytechnique es uno de los primeros en enseñar química y puso un laboratorio de enseñanza. Ya para 1798 es cuando se van a Egipto. Acá tenemos una imagen que representa cómo lucían las expediciones estas de conquista de Napoleón, en este caso la de Egipto particularmente. Napoleón, cada vez que llegaba a un lugar, arrasaba con todo lo que tenía que ver con artefactos, con obras de arte, todo se lo lleva, básicamente. Se trata de cómo robarlo. La invasión a Egipto en realidad dura bastante poco, es en 1798 y también en 1799, cuando los ingleses los van a sacar. Napoleón tenía un interés muy grande en llegar allí, no solo por el conocimiento acumulado de las ciencias que se tenía en ese lugar, sino porque era una vía de paso para los ingleses para llegar a la India, entonces le querían cortar esa ruta de comercio. ¿Sí? Lo que pasa es que los franceses nunca pudieron con los navales ingleses. ¿Sí? Los navíos ingleses siempre tenían como la hegemonía del mar, por decirlo de alguna manera. Una cosa distinta que hace, bueno, en esto de que Napoleón y la necesidad, ¿no?, de extender el conocimiento, sobre todo en lo que tenía que ver con ciencia y tecnología, fundan un instituto de Egipto a semejanza del Instituto de Francia, donde enseñan todas las áreas de las ciencias, no solo las ciencias naturales, sino también ciencias sociales, ¿sí? Y pone a Bertolet allí a enseñar. Allí en Egipto a Bertolet se le da por estudiar un lago que se llama el lago Natron, que ahora más adelante vamos a ver. Cuando se vuelven de Egipto, Napoleón lo pone a Bertolet en un cargo en el Senado, y con el dinero que estaba ganando se compra una casa en las afueras de París, en ese lugar que yo mucho no puedo pronunciar, que es Arcueil, no sé cómo se dirá, donde algunos de los integrantes eran el propio Bertolet, Pierre-Simon Laplace, que es un matemático muy famoso y era vecino de Bertolet allí en ese pueblo, el naturalista alemán Alexander von Humboldt, Louis-Jacques Thénard, también otro francés, que se lo conoce, por ejemplo, por aislar por primera vez el peróxido de hidrógeno, y José-Louis Gay-Lussac, que había sido también discípulo de Bertolet y continúa trabajando con él. En Egipto yo les comenté que él se interesó particularmente por un lago que estaba en el norte, cerca de Alejandría, cerca de Cairo, que es el lago Natron, donde se encuentran depósitos naturales de carbonato de sodio hidratado, que se forman por acción del cloruro de sodio del agua, porque es un agua muy, muy, muy salada,
y el carbonato de calcio de los yacimientos debajo del lago. Él intenta reproducir esta reacción en el laboratorio, pone a reaccionar cloruro de sodio con carbonato de calcio y no ocurre absolutamente nada. Pero sin embargo, si él mezcla al revés, sí le da. ¿Sí? Si él quiere obtener, si él pone cloruro de calcio y carbonato de sodio, se le forma. Entonces, ¿qué le lleva a concluir a Berthollet? Si la reacción directa en el laboratorio no la puedo hacer, pero en el lago está ocurriendo, y la única diferencia es que el lago tiene una concentración muy grande de uno de los reactivos, lo que le lleva a pensar es que la reacción se da solamente porque hay mucha más proporción de los reactivos. Y eso él lo publica en un ensayo sobre estadística química. Miren cómo ahora la matemática se empieza a mezclar con la química, en esto de que la química se va consolidando como una ciencia como tal. Recuerden que en esa época lo que la gente promedio consideraba una ciencia propiamente eran la física y la matemática. Si tenemos uno de los primeros ensayos que muestran matemática en química, y propone la ley de la acción de las masas. ¿Sí? Pero bueno, Berthollet, ustedes se preguntarán, pero en realidad nunca hablamos de Berthollet cuando hablamos de equilibrio químico, y sin embargo acá estamos hablando de temas que tienen que ver con equilibrio químico. ¿Por qué sucede esto? Esto sucede en parte porque Berthollet estaba estudiando, allí cuando se fue a Egipto, una de las cosas que se puso a estudiar eran los óxidos de hierro. Y los óxidos de hierro tienen la particularidad de ser no estequiométricos, porque generalmente muestran hierros en estados de oxidación 2 y 3 mezclados. Entonces, en este momento que se estaban generando la ley de las relaciones múltiples de Proust, él viene con la teoría contraria de que en realidad para él los compuestos no se unían siempre en las mismas proporciones. Los elementos cuando forman un compuesto no siempre se unen manteniendo las proporciones, ¿sí? Que es la definición de un compuesto no estequiométrico. Pobre Berthollet se murió sin saber que justo los óxidos de hierro son de este tipo de compuestos que no cumplen con estas leyes, ¿sí? Y de hecho hoy en día a varios de estos óxidos se los conoce como bertolidos en honor a él. Un poquito más adelante tenemos a José-Louis Proust, ¿sí? A este sí lo conocemos un poco más. Proust nace en Francia también, es hijo de un boticario, aprende química como aprendiz de su padre en la botica, se muda a París a seguir sus estudios, aunque sus padres no lo querían. Eventualmente termina mudándose a España en el momento cuando cuando se genera el movimiento migratorio por la Revolución Francesa. Él se muda a España para ser profesor de química en Madrid, y después lo pasan a Segovia, y bueno, hay un montón de historias ahí relacionadas con cómo él demora mucho en tomar el cargo, porque parece que era muy estricto, y que quería tener muchas cosas en el laboratorio, y que nunca estaba a la altura de sus estándares, entonces se genera ahí toda una demora en que él tome la posición en Segovia. Estando en España y en idas y vueltas con Francia después de la Revolución, establece la ley de las proporciones definidas, donde justamente lo que dice es que cuando yo tengo un compuesto conocido, los elementos constituyentes siempre se unen en proporciones fijas. ¿Sí? Dicho en términos de hoy, si yo tengo una molécula de agua, siempre voy a tener 2 moles de hidrógeno por cada 1 mol de oxígeno. Él establece esta ley estudiando carbonato de cobre. El carbonato de cobre, la estequiometría es 1:1, un cobre por cada anión carbonato, entonces no importaba si él lo sintetizaban en el laboratorio, lo encontraban natural en un yacimiento, ¿sí? La composición era siempre la misma, siempre estaba unido en las mismas proporciones. Un poco más adelante vuelve a Madrid y se lo conoce también, capaz que no tanto, o por lo menos no en las cosas químicas de las que hablamos normalmente. Él escribe un ensayo sobre la extracción de azúcar en el uva. El ensayo lo publica en español en 1806, y 10 años después lo publica en francés en Francia. Hay una historia también relacionada con que, claro, esta es la época que Napoleón también invade España, y como estaban teniendo recortes en lo que tenía que ver con la alimentación en Francia, parece que Napoleón le pidió ayuda a Proust para producir azúcar sintética, y Proust le dice que no. Eventualmente, bueno, Proust más adelante, post-Napoleón, vuelve a Francia a ayudar al hermano porque estaba un poco enfermo, y termina en la Academia Nacional de Ciencias de Francia como sucesor de
de Morveau, que era uno de los colaboradores de Lavoisier que habíamos visto la semana pasada. Entonces, cambiamos un poquito de tema. Hablemos de electricidad, ¿sí? ¿Qué conocíamos de electricidad? Y bueno, ya los griegos sabían que si uno tenía ámbar, que es una resina que sale de los árboles que después se solidifica, muchas veces queda como insectos, como tienen ahí en la foto, ellos sabían que si frotaban ámbar en el pelaje de un animal, ¿sí?, después tenía la capacidad de atraer materiales livianos, como podían ser pelusas y plumas. ¿Sí? Los griegos llamaban al ámbar electrum, por el nombre del sol. ¿Sí? Incluso Tales de Mileto creía que el ámbar tenía el poder de mover las cosas. Este es uno de los primeros indicios de que se conocía lo que hoy denominamos electricidad estática. ¿Sí? Y más o menos esto era lo único que sabíamos de electricidad, casi hasta llegado el siglo XVII. ¿Sí? En el siglo XVII es cuando se le da nombre a este fenómeno, ¿sí? Se le pone la palabra electricidad, que viene de electricus, que viene, justamente la palabra electricus viene de la palabra ámbar. ¿Sí? Más adelante tenemos un profesor en la Universidad de Leiden, que es Peter van Musschenbroek, que él estaba estudiando, es uno de los primeros que logra acumular esta electricidad estática en frascos de vidrio, y esos frascos se conocen como frascos de Leiden, y esa electricidad estática, después de que había sido acumulada, podía ser liberada en una única descarga. ¿Sí? También se conocía que si uno ponía frascos de Leiden en paralelo, obtenía una descarga de electricidad mayor. Esos eran los conocimientos que teníamos en la época. Esto es más o menos 1700 y poquito, principio del 1700, ¿sí? Ya para 1740, 1750, tenemos ahí a Benjamin Franklin. Benjamin Franklin era estadounidense, ¿sí? En una temporada que pasa en Francia, un verano, se pone a estudiar, ahí tenemos el famoso experimento de la cometa. Él dice que puede acumular la electricidad que viene de las nubes en frascos de Leiden, ¿sí? Y habla de la electricidad como si fuera un continuo. A Franklin se lo conoce por cosas extrañas, como por ejemplo, inventar el pararrayos y los lentes bifocales. Pero bueno, lo que nos compete acá, él decía que tenía la capacidad de justamente atrapar la electricidad de las nubes en botellas de Leiden, y bueno, esto de que considera que la electricidad es un continuo. ¿Sí? Yendo un poquito más adelante, llegamos acá a Luigi Galvani, el nombre seguro que les suena. Era un médico y físico italiano, anatomista, profesor en la Universidad de Bolonia, ¿sí? Y estaba estudiando las contracciones musculares. En el medio de sus estudios de las contracciones musculares, ata una anca de rana a dos cables, la lava y la cuelga al sol. No se sabe exactamente qué pasó, si justo cayó un rayo o algo. Resulta que en un momento él ve que el anca se contrae. ¿Sí? Cuando se contrae, dice, electricidad animal. Entonces, Galvani identifica el fenómeno de electricidad animal, y él cree que esa electricidad animal viene de la fuerza vital que anima a los músculos. Entonces, empieza a haber toda una movida donde él invita a sus colegas a que reproduzcan sus experimentos y confirmen sus teorías. ¿Sí? Él creía que en el cerebro de los animales se producía esa electricidad y que era transferida a los nervios y se acumulaba en los músculos, y era lo que hacía que uno se pudiera mover. Esto llevó, imagínense la locura que generó esto. Si yo aplico electricidad a una parte de un cuerpo, el cuerpo se mueve. Entonces generó todo un movimiento de darle electricidad a distintas partes del cuerpo, o a personas que habían fallecido, para ver si podían revivir. ¿Sí? Eso genera un montón de cómics en el momento, un morbo bastante importante. Ustedes recuerden además que en esta época muchos se mostraban demostraciones públicas, eran espectáculos para todo el mundo, entonces empezaron a ver, conectaban cables a ojos, a manos, a cualquier cosa. Bueno, de hecho, los experimentos de Galvani inspiran a algo que no tiene nada que ver con nada, que ¿qué habrá sido? ¿Les suena a esta persona que tenemos acá? Las que tenemos acá son Mary Shelley y su madre Mary Wollstonecraft.
Mary Shelley es la escritora de Frankenstein. Parece que había visto una demostración de las de Galvani, de la electricidad animal, en un espectáculo en Inglaterra, y parece que esa noche soñó con lo que después se convirtió en el libro de Frankenstein, ¿sí? Esto tiene mucho que ver, creo que ellas dos son como un buen ejemplo de cómo estaba cambiando la manera de pensar. En el libro de Frankenstein, de cierta forma como que se hace un juicio sobre qué pasa si solamente sigo a la razón y me olvido de los sentimientos, cómo puedo crear un monstruo de cierta manera. Y sin embargo la madre había sido una periodista que había estado durante la Revolución Francesa reivindicando los derechos de la mujer y los derechos sobre todo a la educación que tenían las mujeres. Entonces tenemos como la visión racionalista de Wollstonecraft contra la visión más romanticista, más romántica de Mary Shelley. Ahí tienen también una peli que hicieron de ella hace poquito, que si quieren saber más de ella y no leer, se las recomiendo. Bueno, en toda esta movida de lo que tenía que ver con la electricidad animal y estos fenómenos que parecía que se generaban en el cuerpo, aparece otro italiano, también del norte, de la ciudad de Como, que es Alessandro Volta, ¿sí? Alessandro Volta decide repetir los experimentos de Galvani con otros metales y termina concluyendo que el animal en realidad no es el que genera la electricidad, sino que solamente funciona como un conducto que permite cerrar el circuito. Entonces, para comprobar esa hipótesis, decide hacer un experimento con placas metálicas de dos metales diferentes. En este caso, él trabaja con zinc y con cobre, o con bronce, dependiendo de lo que tuviera, ¿sí? Y decide poner en el medio, en vez del animal, tejido mojado con salmuera, ¿sí? Con una solución concentrada de cloruro de sodio, que va a actuar, hoy lo sabemos, como puente salino. ¿Sí? Él hace este experimento y demuestra que se genera electricidad. Lo más importante del experimento de Volta es que es el primer dispositivo que permite generar corriente continua. Ya no es una descarga única como era con la botella de Leyden, ¿sí? Y podía entonces producir un flujo que fuera ininterrumpido de electricidad. Obviamente que después empieza a estudiar qué pasa si pongo muchos de estos dispositivos juntos, si los pongo en serie, si los pongo en paralelo, y empieza a descubrir que unos aumentan la intensidad, que otros aumentan el potencial, junto con otros físicos que empiezan también a hacer estos experimentos. Esto le vale una medalla que le da Napoleón en el año 1800, Napoleón en esta cruzada de estimular el desarrollo científico-tecnológico, empieza a dar medallas y premios en dinero a los desarrollos científicos que le llamaran la atención, y la pila de Volta básicamente le voló la cabeza, ¿sí? Entonces le da una medalla de oro, hace que, bueno, que Volta está en el norte de Italia, entonces en realidad era parte del imperio napoleónico, por más que no fuera francés, ¿sí? Y termina creando un fondo, a partir de tanto que le voló la cabeza en la pila de Volta, termina creando un fondo específico para investigaciones en temas de electricidad, ¿sí? Volta a la vez, en esa época cuando uno quería demostrar que había descubierto algo, lo que hacía era descubría, escribía una carta a la asociación científica del lugar donde viviera, en un sobre lacrado, y eso después se abría y se evaluaba, ¿sí? Volta, además de enviarlo a la Academia Francesa, envía sus resultados al presidente de la Royal Society en Gran Bretaña, que era John Banks, que se lo muestra a un físico inglés que se llama Anthony Carlyle. Carlyle decide repetir el experimento de Volta, pero en vez de usar placas de zinc y de cobre, usa placas de zinc y de plata, y obtiene los mismos resultados, ¿sí? Él además utiliza un equipamiento que ya existía en la época, que es un electroscopio, que permite medir la diferencia de potencial generado. El electroscopio son básicamente dos plaquitas de oro que se van a separar en función del potencial que se genera, y entonces diseña además un aparato, mejor el electroscopio, y diseña un aparato para medir la corriente. Algo distinto que ve Carlyle, que no había visto Volta, es que en la superficie de la placa que está más arriba, se formaba un gas. Si había una gota de agua, se formaba gas. Entonces es el primer indicio de
la electrólisis del agua, un fenómeno que después, el hecho de poder hacer una electrólisis va a revolucionar la química de esta primera mitad del siglo XIX. Esto, en vez de mandarlo a la Royal Society, Carlyle se lo comenta a un amigo, Nicholson. Nicholson era un comerciante, pero era un aficionado de la ciencia, y con el dinero que hacía trabajando en la East India Company, tenía una revista de ciencia mensual donde iba contando novedades, y esta primera evidencia de electrólisis la publican allí en esa revista. No es una revista científica como tal, en el entendido que no tiene lo que hoy conocemos como una revisión por pares, o la revisión por la gente de la Academia de Ciencias del lugar que uno era, pero bueno, fue una manera de hacer llegar a la comunidad mucho más rápido este nuevo descubrimiento. Este descubrimiento llega a oídos de nuestro siguiente personaje, que es Sir Humphrey Davy. Sir Humphrey Davy era hijo de obreros. Acá empezamos a ver cómo ahora el acceso a la educación no era solamente cosa de nobles, ¿sí? Tuvo educación formal hasta los 15 años nada más, después era bastante autodidacta, despertó su interés en la ciencia desde muy joven, y él en realidad está en Inglaterra, ¿no? El padre se muere cuando es muy joven, y se van a vivir con un tío rico. La madre parece que no se llevaba muy bien con este tío, con el cuñado, entonces decide mudarse a Cornwall con Davy, bastante chico, y pone un negocio con una refugiada francesa. Además de tener un negocio en esa ciudad, la madre, para tener más dinero, para tener más ingresos, ya que era viuda, alquilaba habitaciones en su casa. ¿Sí? Y esto va a ser un hecho que parece que no, pero que le va a cambiar totalmente la vida a este joven Davy. ¿Sí? Este joven Davy que estaba tan interesado por la ciencia, porque un verano aparece en la casa de la madre de Davy, Gregory Watt. Gregory Watt es el hijo de James Watt, el de la máquina de vapor. ¿Sí? Parece que la hermana de Gregory se había agarrado tuberculosis y los padres tenían miedo de que Gregory se contagiara, entonces de Escocia lo mandaron para el sur, ¿sí? A Cornwall, que está en el norte de Inglaterra, para que se quedara con un político de la zona que ellos conocían, que este político los lleva a quedarse en la casa de la madre de David. ¿Sí? Gregory había sido educado, lo había tenido, ya había ido a la universidad, había estudiado en la Universidad de Glasgow, geología y química. Y empieza a compartir toda esta información con Davy. A través de Gregory Watt, Davy conoce a Davis Giddy, que era este político de Cornwall que conocía a los Watt. La particularidad de este señor es que este señor tenía una biblioteca muy grande, ¿sí? Y le permite el acceso a Davy a esta biblioteca para que él pudiera seguir estudiando. Giddy, más adelante, le presenta a Thomas Beddoes. Beddoes era un personaje muy particular, trabajaba como profesor en Oxford, pero defendía abiertamente la Revolución Francesa, entonces lo echan y se muda de Oxford para Bristol y decide fundar un instituto médico neumático, ¿sí? Y se lo termina llevando a Davy a trabajar con él. A través de Thomas Beddoes conocen a Thomas Hope más adelante, que Thomas Hope va a ser el que les presente finalmente a Benjamin Thompson, que Benjamin Thompson era un estadounidense que era espía para los ingleses en la época de la Revolución, y cuando se independizan las colonias, se va para Inglaterra, ¿sí? Deja su familia, todo, se va para Inglaterra, y se termina casando eventualmente con la viuda de Lavoisier, en un matrimonio que parece que no fue muy feliz. De hecho, Marianne nunca dejó el apellido de Lavoisier cuando se casó con Thompson, era bastante adinerado Thompson, era conde, incluso está relacionado con la fundación de la Royal Institution, que es un lugar donde lo termina llevando a Davy también para trabajar. En el Instituto Neumático, ¿sí? Davy estudia
los efectos del óxido nitroso, ¿sí? Del NO2O, que es lo que hoy conocemos como el gas hilarante. Él estaba estudiando la composición de los óxidos y ácidos del nitrógeno, incluyendo el amoníaco, ¿sí? Bueno, empieza a trabajar acá en el Instituto Neumático. Su director creía que en realidad el óxido nitroso era el principio de contagio de las enfermedades, si estaban estudiando todo lo que tenía que ver con el efecto médico de los gases. Y bueno, David estaba convencido de que no, entonces un día se encierra en un cuartucho al costado del laboratorio, genera 4 litros de óxido nitroso y se los inhala. ¿Sí? Hay bastantes racontos de cómo se sentía él después de inhalar este gas, cómo veía estrellitas y se empezaba a reír sin parar. Pero bueno, le pareció que estábamos en un momento de una química cuantitativa, entonces le pareció que era necesario registrar con detalle cuáles eran los efectos de este gas al inhalarlo, y convence a unos colaboradores del laboratorio a que le controlen y vayan haciendo anotaciones a medida que él va inhalando este gas. ¿Sí? Después de que se dan cuenta de que en realidad no era principio de contagio de nada, como tiene todos estos efectos, se empieza a utilizar con fines recreativos. David, en esta foto lo tenemos acá, tirado en el sillón, con estas bolsitas de seda. Él empezó a llevar bolsitas de seda conteniendo este gas, que es el que hoy conocemos como gas hilarante, a las fiestas, y fue una de las drogas que se utilizaba recreacionalmente en la época. Acá, bueno, esos fueron los experimentos que llamaron la atención en realidad del científico que después se lo presentó a el conde de Ramford, a Thomson, a Benjamin Thomson. Ya cuando empieza a trabajar, David se va para Londres y empieza a trabajar en la Royal Institution. La Royal Institution es una institución que funda Benjamin Thomson, ¿sí? Para mostrar la química, para desarrollar las ciencias. Lo que no se da cuenta en realidad Thomson es que para desarrollar ciencias se requiere dinero, para hacer este tipo de cosas se requiere dinero. Entonces, cuando nombra a Davy como director de la institución, David le dice, che, mira que en realidad necesitamos plata, y decide instaurar muestras abiertas, como si fueran clases abiertas, al público, invitando incluso a aristócratas que después pudieran donar dinero. Entonces acá lo que vemos es un grabado de la época que dice, sí, acá arriba, investigaciones científicas, nuevos descubrimientos en neumática, ¿sí? Una conferencia experimental sobre los poderes del aire. Es un grabado de 1802. Tenemos a Davy acá escondido con el fuelle, con una risita picarona. Thomson, que lo mira de reojo, de costado, bastante enojado. ¿Sí? De hecho, después, Thomson, después de que Davy empieza a instalar estas charlas abiertas como una cosa de todos los días en la Royal Institution, se muda a Francia, ofendido. Y después tenemos acá un colaborador que le está dando a uno de los voluntarios del público el gas hilarante para probar. ¿Sí? Esto empezó a causar sensación. Pero no todo era joda. Davy también publica sus resultados. ¿Sí? Ahí tenemos en una de las revistas del momento, tenemos una publicación de Davy donde explica, ¿sí? Las características del óxido nitroso o el aire nitroso desflogisticado, todavía con un dejo de fondo de la teoría del flogisto. ¿Sí? Algo que no dije de Berthollet. Berthollet era creyente fuerte de la teoría del flogisto, hasta que se deja convencer por Lavoisier cuando empiezan a trabajar juntos con el tratado de nomenclatura. Acá tenemos como los últimos vestigios de la teoría del flogisto, por lo menos el nombre. ¿Sí? Pero lo más importante de Davy no es toda esta cháchara que acabamos de tener, sino que empieza a aplicar electricidad a todo. ¿Sí? Davy empieza a aplicar el uso de la electricidad para el análisis químico. Él lee las publicaciones de Lavoisier y le queda como la idea esa de esos elementos que podían no ser elementos porque en realidad no había descubierto un método químico que me permitiera separarlos. Y entonces él cree que el uso de la electricidad le va a permitir separar algunos de los elementos que Lavoisier no había podido, como por ejemplo la soda y la potasa. ¿Sí? Esto sucede después de sus experimentos
con el gas hilarante. Ya había aparecido la pila de Volta, entonces él toma las ideas de Volta y produce ese aparato galvánico gigante que tenemos ahí, que son básicamente 3 mesas, y arriba hay unas cajas de madera donde tengo placas metálicas separadas por telas ungidas en salmuera, ¿sí? Y las tiene todas conectadas en paralelo para generar diferencias de potencial grande. Empieza a hacer sus estudios con esta pila de Volta gigante, digámosle, y lo empieza a aplicar a soluciones diluidas de potasa y soda, y ve que en realidad lo único que logra es separar el agua, empieza a tomar muchas notas, y en un momento dice, pero ¿y por qué no le aplico la electricidad a la sal fundida, al elemento fundido? Entonces decide fundir a las sustancias, aplicar la electricidad a las sustancias fundidas, y de esta manera descubre al sodio, al potasio, al magnesio, al calcio, al estroncio y al bario. ¿Sí? Esto también le vale que en 1806 se gane uno de los premios de Napoleón. ¿Sí? Y termina yendo, bueno, a Francia a recibir el premio. Una particularidad del potasio, el potasio sabía que existía desde la antigüedad, pero nunca hasta ahora, que Davy lo logró, había sido aislado, ¿sí? Y Davy incluso se da cuenta que tiene que guardar a los metales alcalinos en nafta, ¿sí? Para que no reaccionen, porque si lo ponía en contacto con el agua, reaccionaban. Si a los 2 días de haber aislado el potasio, logra aislar el sodio. Acá tenemos una de sus declaraciones en la Philosophical Transactions de la Royal Society, que era la revista más importante de la Royal Society en ese momento, donde dice, cuando se utilizó la potencia de 250 con una carga muy alta para la descomposición de la sosa, los glóbulos se quemaban a menudo en el momento de su formación, y a veces explotaban violentamente y se separaban en glóbulos más pequeños que volaban con gran velocidad a través del aire en un estado de vívida combustión, produciendo un bello efecto de continuos chorros de fuego. A mí me hubiera encantado hacer el experimento. Hoy en día sería una locura. Eso que tenemos, la imagen que tenemos ahí abajo es una reproducción del experimento de Davy con el equipamiento y en las condiciones que lo hizo Davy en 1808. Nosotros había unos profesores en la Royal Institution que decidieron en el año 2012 hacer la reproducción y sacaron todos los aparatos del museo de Davy. Así era como lucía el experimento si uno reproducía las condiciones que estaban en el cuaderno. O sea, teníamos estos metales alcalinos que reaccionan con el agua para producir hidrógeno, que se prende fuego volando por el aire. ¿Sí? Bueno, toda una locura el señor Humphrey Davy. No tenía mucho cuidado con lo que tenía que ver con seguridad personal. De hecho, eventualmente él tiene un accidente que le deja impedido un poco la visión y termina contratando a un secretario para que lo ayude, del que vamos a hablar un poco más adelante. Pero un poco para recapitular entonces en las ideas que venimos en el momento, vamos a ver a lo largo de la clase como 2 o 3 veces las ideas francesas versus las ideas inglesas. Acá veníamos de Lavoisier con la idea de que el oxígeno era un productor de ácidos, y entonces todos los ácidos tenían que tener oxígeno, ¿sí? Los álcalis, que Lavoisier no había podido determinar si eran elementos o compuestos, y lo dejaba librado a que los próximos científicos pudieran desarrollar un método que les permitiera confirmarlo. El ácido oximuriático, que obviamente como era un ácido tenía que tener oxígeno, el ácido oximuriático es el ácido clorhídrico. Hoy sabemos que el oxígeno como que no estaría por ahí. Y otra de las ideas que había en la vuelta, Ampère y el gas violeta, eso tiene que ver con que Ampère estaba estudiando unos yacimientos minerales y se había dado cuenta que cuando calentaban los minerales que sacaba de ese yacimiento, se formaba un vapor violeta, ¿sí? Descubriendo más adelante, con colaboración de unos químicos de la época, al iodo, ¿sí? Por otro lado tenemos todos los experimentos que se vienen dando en Inglaterra, particularmente los de Davy,
donde se demuestra que los álcalis tienen oxígeno, o sea que entonces el oxígeno no puede ser productor de ácidos, porque si están los álcalis también, estaríamos teniendo un problema. Los álcalis se descomponen, entonces no son compuestos, si están formados por otros elementos. El ácido oximoriático no tiene oxígeno. ¿Sí? Davy, una de las cosas que hace que no comentamos todavía, él estudia el gas verde que se forma, el gas verde que llamaban oximoriático, que se forma a partir del ácido clorhídrico, ¿sí? Trata de descomponerlo para ver si tiene oxígeno, y eventualmente se da cuenta que no lo tiene. ¿Sí? El cloro ya había sido descubierto por Gilly, pero bueno, con estos experimentos y un par de cosas más, Davy le da nombre al cloro, ya deja de ser muriático, y se convierte en cloro, el elemento que viene del griego verde pálido. ¿Sí? Otra de las cosas es, Davy en un momento está en Francia, posterior a la medalla, en uno de los viajes que hace, está en Francia y se encuentra con Ampère, y Ampère le da una muestra del mineral para que él estudie, y él determina que es un nuevo elemento. Lo que él no tenía en cuenta, y casi que les roba el descubrimiento, lo que él no tenía en cuenta es que Ampère le dio el mineral 2 o 3 días antes de que el químico que trabajaba con él mandara el escrito a la Academia de Ciencia Francesa, llevándose los franceses finalmente el descubrimiento del yodo. Davy, imagínense, ¿no? El tipo estaba de viaje y se puso a estudiar la composición de un mineral. Él siempre andaba con una valijita, ¿sí? Para ir haciendo experimentos en el camino. Recuerden que en esta época viajar era muy lento y se aburrían. Por algo también que se conoce, Davy había ganado muchísima fama, y en un momento la corona inglesa lo llama y le pide por favor que los ayude a resolver el problema que están teniendo en las minas de extracción de carbón, ¿sí? Donde los mineros terminan prendiéndose fuego por emisiones de metano, por más que no sabían que en ese momento era metano, ¿sí? Por los gases inflamables que se iban generando a medida que iban extrayendo el carbón. Davy se pone a estudiar estos gases y se da cuenta que la temperatura de ignición es alta, entonces alcanzaba con generar un espacio donde ese gas se pudiera enfriar para que cuando entraba en contacto con la llama de la lámpara no se prendiera fuego. ¿Sí? Entonces crea esas lámparas que tenemos allí. Acá son unas fotos que están del primer prototipo de Davy, que están aún en el Museo de la Royal Institution en Londres. Sí, él crea como esa camisa, que es una rejita, que lo único que hace es enfriar el gas para que cuando llega en contacto con la llama no se prenda fuego. Pero bueno, yo les había contado que Davy en un momento había tenido un accidente con un ojo, y que termina contratando un ayudante. Bueno, ese ayudante, o el secretario, como fue su inicio, fue Michael Faraday. ¿Sí? Michael Faraday crece en una familia con poco dinero, tiene que trabajar desde muy joven. Uno de los trabajos que tomó fue de aprendiz y posteriormente encuadernador, ¿sí? Y bueno, era un joven muy ávido de conocimiento, entonces imagínense, cada libro que encuadernaba se lo leía, ¿sí? Y estos 2 libros, él comenta que fueron 2 libros que marcaron mucho el sentido en el que él después se iba a desarrollar académicamente. El primero, que es sobre el mejoramiento de la mente, trata sobre la importancia de tener un cuaderno de laboratorio, de un cuaderno para anotar ideas y observaciones, llevándole eventualmente la idea del cuaderno de laboratorio. Y el segundo, que se llama Libro de Conversaciones sobre Química, lo escribió Jane Marcet, una mujer, y él dice que ese libro fue el que lo convenció de hacer química. Es un libro particular porque es un libro de química escrito por una mujer y dirigido a mujeres. Sí, en esa época todavía se seguía creyendo que, bueno, era como un estándar social que la mujer era menos inteligente que el hombre, entonces los científicos tenían la costumbre de hacer libros, ¿sí? Específicamente para mujeres, incluyendo, por ejemplo, de Fourcroy, que ya lo hemos nombrado varias veces, que hizo un libro de química para mujeres, y Euler, el matemático, que también hizo un libro de física para mujeres. Pero bueno, esto era un poco distinto porque era de una mujer para mujeres, entonces no tenía esa cosa de tratar los inferiores, y parece que fue lo que convenció a Davy,
a Faraday de meterse en este campo de estudio. A Faraday lo conocemos particularmente, y uno de sus aportes más grandes en lo que tiene que ver con la química y el estudio de la electricidad es esta sentencia que tenemos acá, que dice que la cantidad de sustancia depositada por la corriente eléctrica es proporcional a la electricidad gastada. ¿Sí? Él no llega en realidad a esta conclusión hasta muchísimo más adelante. O sea, estamos con el Faraday todavía de que seguían encuadernando. Pero Faraday termina yendo a Londres y se aparece, llega a estas clases abiertas que daba Davy y se enloquece. O sea, no solo el libro que le había llamado mucho la atención y que se quiso poner a estudiar químico, sino cuando ve a Davy en acción, que Davy además era súper elocuente, teatral, era una cosa así que como encantaba a todo el mundo, se enloquece Faraday. Y decide pedirle trabajo al que era entonces el presidente de la Royal Society, que era Joseph Banks, y le dice, no, sabes que no tengo nada para vos. Y él dijo, no me voy a dar por vencido, no me voy a dar por vencido, y termina, él, cada vez que iba a una de las charlas abiertas de Davy, él sacaba nota. Sacaba nota, sacaba nota, sacaba nota. Entonces un día decide compilar las 300 páginas de notas que tenía, y 300 literal, no 300 exageradas, de anotaciones de las charlas de Davy, las encuaderna y se las lleva. ¿Sí? Y le dice, che, Davy, ¿tienes un trabajito? Y Davy le dice, no, pero me voy a quedar con tu nombre para cuando surja algo. Eventualmente pudo trabajar en química y es así que llega a esta premisa que es súper importante. Y una más, que es la que sigue, que dice, si la misma cantidad de corriente pasa por soluciones salinas diferentes, se depositan cantidades equivalentes de los componentes. De alguna manera está sentando las bases de lo que después va a ser la electroquímica. A tal punto sigue trabajando con estos temas que termina trabajando en conjunto con Daniels. Daniels, el de la pila de Daniels, de la primera pila húmeda, aquella que tenía la solución de sulfato de cobre con el electrodo de cobre, y la solución de sulfato de zinc con el electrodo de zinc, unidos por un cable y un puente salino, ese mismo Daniels. Terminan trabajando juntos incluso más adelante. ¿Sí? Su principal foco fue, obviamente que también con la veña de Davy, que venía trabajando en esa área, el estudio de los fenómenos eléctricos y cómo esto se relacionaba con las reacciones químicas. Propone incluso nombres específicos para el desarrollo de la electroquímica. Los nombres específicos me refiero, él es de los primeros en acuñar los términos catión, anión, electrolito y electrodo. Esas contribuciones que a veces no aparecen en el libro de quién vienen. Bueno, incluso un comentario más antes de pasar al siguiente personaje. Faraday obviamente era muy esponja, ¿no? Bueno, Davy se lo lleva. ¿Cómo termina trabajando con Davy? Bueno, después de que le lleva las 300 páginas encuadernadas, eventualmente cuando Davy tiene el accidente, lo decide contratar como secretario y acompañante en un viaje que hace a Francia. Es en ese viaje que Ampère le da el mineral donde después demuestran que tienen un elemento nuevo. Entonces Faraday queda muy contento y hace un tan buen trabajo que cuando vuelven al laboratorio, Davy echa a uno de sus asistentes y contrata a Faraday. De hecho, se dice que Davy decía que su mejor descubrimiento no había sido ninguno de los que tenía que ver con química, sino que había sido Michael Faraday. Lo cual puede llegar a ser tomado como un poco hipócrita de su parte, porque más adelante, cuando Faraday tenía que entrar en la Royal Society, es Davy el que le pone el palo en la rueda. Parece que le tenía celos a lo rápido que estaba avanzando y al éxito académico que estaba teniendo Faraday. Ahora sí, estamos en condiciones de seguir con nuestro siguiente personaje, que es Jöns Jacob Berzelius. Berzelius era un médico, era empirista, y se lo conoce por un montón de cosas. La verdad que Berzelius es... Podríamos estar 3 clases hablando solo de Berzelius. Sus principales aportes los hace en el desarrollo de la electroquímica, la primera teoría de enlace químico, y en lo que tiene que ver con estequiometría. ¿Sí? Berzelius plantea, imagínense, si junto la electroquímica y les digo que plantea una primera teoría de enlace,
lo que está pasando es que Berzelius se da cuenta que algunos elementos siempre se van al electrodo de carga positiva y que algunos otros elementos siempre se van al electrodo de carga negativa. Entonces entiende que la naturaleza tiene, ¿verdad? Los compuestos tienen en algún punto una naturaleza de tipo electrostática. Y entonces esta primera teoría de enlace tiene que ver justamente con eso, con unir cosas que fueran más electronegativas con elementos que fueran más electropositivos. Incluso plantea una de las primeras tablas que tienen que ver con afinidades electrónicas. ¿Sí? No le gustaba mucho Dalton, porque bueno, Dalton tenía estos átomos que eran neutros y que no se dividían y que no tenían propiedades de nada. Entonces, sobre la teoría de Dalton, Berzelius en un momento dice, a pesar de la gran simplicidad y claridad que caracterizan a esta hipótesis, está conectada con grandes dificultades que aparecen cuando le aplicamos a cierto número de fenómenos químicos. Claro, cuando le pones electricidad a un compuesto pasan cosas. Estas dificultades, naturalmente, excitan dudas sobre la veracidad de la hipótesis. Sí, Dalton estaba viendo su teoría atacada todo el tiempo, todo el tiempo. Incluso por sus propios coterráneos. Dalton era un químico que era básicamente teórico en un momento donde el racionalismo estaba en boga, ¿sí? A fines del siglo XVIII, y él era un químico teórico, y la gente estaba queriendo experimentar con todo, entonces eso ya hacía que no lo quisiera mucho. En un momento cuando le dan una medalla en la Royal Institution, incluso lo llaman a Davy para que lo presente, y parece que tuvieron pica también. Y bueno, todos los que estaban trabajando con electricidad, que veían que las sustancias tenían un cierto comportamiento, que tenía que ver con que hubiera cargas allí, claro, eran muestras de que la teoría de Dalton tenía problemas. Bien. Fue un químico muy, muy, muy influyente, y además fue un químico que dedicó gran parte de su tiempo a hacer análisis precisos. ¿Sí? Así como Gilly había desarrollado un montón de material que tenía que ver con realizar análisis de forma precisa, a Berzelius le pasaba lo mismo. Entonces, algunos de los aportes que él hizo al laboratorio químico incluyen los embudos de vidrio, los vasos de precipitado, básicamente los vasos Bohemia, los frascos lavadores para los gases, el mechero de alcohol. Berzelius estaba muy interesado en la geología, ¿sí? En el estudio de la composición química de los minerales, entonces utilizaba el ensayo a la llama para determinar composiciones, el papel de filtro, ¿sí? Berzelius era sueco, y el papel de filtro durante mucho tiempo se conocía como el papel de filtro sueco, en honor a Berzelius, y más o menos esos son como los aportes que hizo él a los aparatos del laboratorio. ¿Sí? Cuando los aportes que tienen que ver con electroquímica, él había usado la pila de Volta para descomponer sales alcalinas. ¿Sí? A partir de allí es que formula su sistema dualista, ¿sí? De la teoría dualista del enlace químico. Era muy concienzudo, una cosa que le interesaba mucho. Ustedes acuérdense que Dalton, a pesar de ser teórico, había hecho experimentos de determinación de peso atómico. Solo que para Dalton los pesos atómicos tenían que ser redondos. Berzelius se le había metido en la cabeza que no tenían que ser redondos. Entonces, uno de sus objetivos en la vida fue medir con mucha precisión los pesos atómicos. ¿Sí? Entre otros grandes aportes. Les había dicho que le interesaba mucho la mineralogía. Acá tenemos 2 tratados de química escritos por Berzelius, ¿sí? 2 libros de química mineral. El primero de química mineral y el segundo estrictamente de mineralogía. La mineralogía era un área que en ese momento todavía discriminaba los minerales en función de la forma, lo que sería un enfoque un poco más cristalográfico si lo vemos desde hoy, pero que no se preocupaba mucho con la composición, y Berzelius estaba empecinado en que quería conocer las composiciones de esas sustancias que había en grandes cantidades en la corteza terrestre. Y en esos estudios, y en esa metodología y en esa cabeza concienzuda que tenía, termina acuñando un montón de términos y de conceptos que se le volvieron necesarios. Descubre en los estudios de los minerales con el ensayo del llama
estos elementos que tenemos acá, descubre el silicio, al cerio, al selenio y al torio, y desarrolla términos como isomería, cuando está estudiando la composición del ácido tartárico y del ácido racémico, se da cuenta que tienen la misma composición, pero que tienen disposiciones espaciales diferentes, ¿sí? Los cristales que forman son espejos, entonces acuña el término isomería para referirse a ese tipo de sustancias, el término alotropía para los elementos que poseen distintas propiedades, distintas formas sólidas, ¿sí? Propone el término catalizador, que si bien venía de la alquimia, él le da el sentido que tiene hoy en día, de aquella sustancia que acelera una reacción pero que no participa en ella, como pueden ser, por ejemplo, los fermentos, que ya eran conocidos como catalizadores biológicos. Se interesa mucho también en la clasificación sistemática de los minerales, ya dijimos, y también define los términos polímeros y proteínas para aquellas moléculas grandes que están hechas de moléculas chiquitas iguales, ¿sí? Incluyendo también, acuña el término de monómero. Pero además de esto se lo conoce por otra cosa. Él es el responsable de que tengamos los símbolos que tenemos en la tabla periódica, ¿sí? En ese momento existía un biólogo, Linné, que era el que había determinado la forma moderna de nombrar a las especies de seres vivos. Entonces, Berzelius toma la idea de Linné y define que los símbolos para los elementos van a estar compuestos de una primera letra mayúscula del nombre en latín y la segunda en caso de ser necesario, ¿sí? Entonces, vamos a tener la conversión, allí tenemos, por ejemplo, la comparación de lo que eran los símbolos para 3 elementos conocidos desde la antigüedad, los símbolos que llegaron hasta 1783, que eran legado de la alquimia, los propuestos por Dalton en 1808, y los finalmente propuestos por Berzelius en 1818. ¿Sí? Que de hecho, para estos 3 ven que coinciden con el símbolo que tenemos hoy en día. Bueno, esto le generó muchísima fama, la gente los empezó a usar, allí tienen un sello conmemorativo de Granada posteriormente, con los símbolos de los elementos que se conocían hasta ese momento, ¿sí? Berzelius, por otro lado, también propone una teoría atómica que nadie conoce, de un átomo que es divisible, ¿sí? Porque a él no le cabía en la cabeza que átomos del mismo elemento se pudieran unir en esta cosa de la teoría dualista. Sobre sus elementos, Berzelius dice: debo observar que el objetivo de los nuevos símbolos no es, a diferencia de los viejos, emplearlos en etiquetas de envases de laboratorio. Están destinados únicamente a facilitar la expresión de las proporciones químicas. ¿Sí? Berzelius quería poder formular. Él quería poder escribir agua como una fórmula. ¿Cómo lo escribía Berzelius? Bueno, la única diferencia que tenemos con el día de hoy es que para Berzelius las atomicidades se expresaban como superíndices en vez de subíndices. ¿Sí? Entonces así hubiera lucido la fórmula del agua. Pero bueno, como en todo, hay gente que no le convence. Entonces, por ejemplo, acá tenemos lo que dijo Dalton cuando vio los símbolos de Berzelius. Dalton dijo: los símbolos de Berzelius son horribles. Para un joven estudiante, es más rápido aprender hebreo, que se escribe al revés, que familiarizarse con ellos. ¿Sí? Bueno, Dalton, pobre, ya venía en bajada, ya no le importaba nada, ya estaba más viejo, entonces imagínense, le proponen unos símbolos para cambiarlo de él, encima un sueco al otro lado, no. Y bueno, se puso bastante en contra. Pero no importa, porque eran símbolos que permitían estandarizar, entonces la comunidad los empezó a tomar. En esto de que la química se empieza a consolidar, ¿sí? El tener un lenguaje propio es fundamental, un lenguaje mediante el cual todos los científicos que trabajan en esas temáticas se entiendan, ¿sí? Y eso es lo que genera Berzelius al proponer estos símbolos nuevos. Y yo ya les había adelantado que uno de los objetivos de la vida de Berzelius era determinar los pesos atómicos con mucha precisión. Entonces se lo conoce también por
generar una tabla de pesos atómicos exactos para los elementos conocidos en la época. Entonces acá tenemos una tabla sacada de uno de sus escritos, donde tenemos el nombre del elemento, el símbolo, el peso determinado por él, el peso mínimo y el peso máximo determinado por experimentos diferentes. ¿Sí? Para Berzelius, ¿se acuerdan que Dalton había tomado el hidrógeno como peso 1 y referencia? Para Berzelius la referencia era el oxígeno y le pintó que el peso del oxígeno fuera 100. ¿Sí? Esa es una de las diferencias. Si miramos la tabla, muchos de los símbolos, ¿sí?, ya son los mismos que tenemos hoy. Para el oxígeno O, para el azufre S, para el fósforo P, para el flúor F, boro B, carbono C, nitrógeno N, hidrógeno H, y así sucesivamente. Hay algunos que siguen siendo diferentes. Por ejemplo, continúa el muriático, que ya le había nombrado David como cloro, pero se ve que todavía no le había llegado a Berzelius la noticia, que después pasó a ser Cl, y otro elemento que tiene un símbolo distinto es el cromo, que en aquella época lo identificaban como CH en vez de Cr. Profe, una consulta. En Sí, ese claro. momento, las unidades, tipo, ¿hablaban de unidades para los pesos atómicos o no? No. Los determinan en sentido absoluto, por eso ponen una regla, ponen el 100 en 1 y después normalizan todo a partir de ese que toman como referencia. Ahí va, porque no veía tipo alguna unidad o algo y dije, bueno, todo, debe No, ser como referencia nomás. sí. Muy bien. ¿Qué pasa si comparamos? ¿Qué tan exacto les parece que puede haber sido Berzelius? Desarrolló un montón de material, ya venía más avanzada la química, ya habíamos visto la semana pasada que existían unas tremendas balanzas que podían medir con unas precisiones descabelladas. Les voy a decir la verdad, es impresionante lo que logró este hombre. No tenía ni idea de que existían los isótopos, además. O sea que la masa que determinaba era para la muestra que tenía. Una maravilla. Si miramos la tabla acá en la siguiente transparencia, podemos ver comparado el peso, todo convertido a la escala actual, del peso para los diferentes átomos determinados por Dalton, determinados por Berzelius, y en una tabla internacional de 1957, post-UPAC. ¿Sí? Tenemos una tabla de 1957 porque mantiene el oxígeno como referencia, como hizo Berzelius, y no el carbono, como posteriormente se tomó. Si miran, si el oxígeno lo fijo en 16,000, las diferencias son verdaderamente muy pequeñas con la lista de Berzelius. Estamos hablando de decimales, y poquito. O sea que el hombre venía muy bien encaminado. Perdón, se me fue. Me emocioné. Bueno, vimos símbolos, vimos pesos atómicos. Volvamos un poquito a las relaciones ponderales que las tenemos medio olvidadas y recapitulemos en función de un poco lo que vimos en la clase pasada y hoy, cuáles eran las ideas que se manejaban en cuanto al desarrollo de la estequiometría. ¿Sí? Era algo que obviamente causaba controversia porque todavía no se decidían cómo era el asunto, ¿no? Entonces tenemos a Berthollet con las relaciones múltiples. ¿Sí? Que él creía que los compuestos se formaban por distintas combinaciones de los elementos que nunca tenían por qué ser iguales. Tenemos a Proust con las relaciones definidas, todo lo contrario. El mismo compuesto siempre está formado de los elementos constitutivos en relaciones fijas. Tenemos a Dalton con las relaciones simples. Siempre los elementos se van a combinar en las relaciones más simples posibles, más pequeñas posibles, y en números enteros. Y Proust, que apareció así como, hola, vine, que decía que todos los elementos estaban compuestos de hidrógeno. Una idea que todavía tiene como un toque de alquimia todavía, como un poco de este concepto de la sustancia a partir de la cual todo está compuesto. Pero bueno, el señor Proust no funcionó. No era así la vida. Entonces estas eran como las ideas que estaban circundantes en este momento. Algunos de los que llegan
para acomodar, terminar de fijar los conceptos que tienen que ver con la estiquiometría, son, por ejemplo, Louis Gay-Lussac, que ya habíamos visto, que había sido discípulo de Berthollet, había estado en la Sociedad de Arcueil. Lussac, obviamente, es francés, ¿sí? Él se decide a estudiar la composición de la atmósfera, publica uno de sus primeros trabajos, es ese que tienen ahí, que es investigación sobre la dilatación de los gases. Gay-Lussac había estudiado en la École Polytechnique, de ahí conoce a Berthollet, que era profesor allí. Incluso se queda con el cargo de Berthollet cuando Berthollet se retira, ¿sí? Más adelante se dispone a comprobar la composición del aire atmosférico. Para eso se sube un globo y empieza a tomar muestras de aire a distintas alturas, ¿sí? Analiza las muestras de aire y ve que la composición de todas las muestras es la misma. Más o menos 1/5 en volumen de oxígeno y 4/5 de nitrógeno. Entonces demuestra que la composición del aire atmosférico es fija con la altura. Un poquito más adelante, con von Humboldt, el naturalista, que también estaba en la Sociedad de Arcueil, se va para Alemania en 1805 y se pone a estudiar la composición del agua. ¿Sí? Entonces empieza a hacer reacciones controladas donde combina distintos volúmenes de hidrógeno y de oxígeno para ver qué volumen de agua se forma. Y él ve que las sustancias gaseosas, cuando se combinan, siempre se combinan en relaciones simples. Y para el agua particularmente, ve que esa relación simple es 2 volúmenes de hidrógeno, siempre se combinan con un volumen de oxígeno para formar 2 volúmenes de agua. Hola Dalton, el agua no puede ser un oxígeno y un hidrógeno, porque estaría como, me falta algo. Establece entonces, a partir de esos resultados, la ley de los volúmenes de combinación. ¿Sí? Allí tenemos algunas de las reacciones que estudia. Él estudia la reacción de formación del agua, estudia la reacción entre el amoníaco gaseoso y el cloruro de hidrógeno para formar cloruro de amonio, y ve que la relación es 1, 1, 1, y otro gas con el que trabaja es el dióxido de azufre, que lo combina con oxígeno para formar el trióxido, y ve que la relación es 2, 1, 2. ¿Sí? Entonces, la ley de los volúmenes de combinación justamente va a eso, que los gases se combinan en relaciones simples y fijas. Bueno, vamos a nuestra puja Francia-Inglaterra. Tenemos acá Gay-Lussac. Gay-Lussac hablando. He mostrado en esta memoria que los compuestos de las sustancias gaseosas entre sí se forman siempre en relaciones simples, de modo que representando uno de los términos por la unidad, el otro es 1 o 2 o a lo sumo 3. ¿Sí? Cuando él normaliza las cantidades que pone, le da eso. De acuerdo con la ingeniosa teoría de Dalton, los diferentes compuestos que dos sustancias pueden formar se producen por la unión de una molécula o de una con una molécula de la otra, o con dos o con un número mayor, pero siempre sin compuestos intermedios. Y todo esto, Dalton contesta. La verdad es que los gases no se unen en medidas iguales o exactas en ningún caso. Cuando parecen hacerlo, es debido a la inexactitud de nuestras medidas. Básicamente patea la pelota por la casa de Doña María y dice, no, ¿sabes qué? O sea, que en realidad vos estás haciendo las cuentas mal, esto no tiene mucho sentido, no sabés lo que está diciendo. Y Lussac, por otro lado, que estaba en el laboratorio de von Humboldt, que era un laboratorio de punta, estudiando las combinaciones y haciendo determinaciones exactas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esta pelea entre las ideas del momento. De cierta forma, este paralelismo que hemos estado haciendo entre las ideas de un lugar y del otro, demuestra cómo ese sentimiento de nacionalismo y de patriotismo que había en ese momento, impidió que estos científicos en realidad se juntaran a charlar y propusieran una teoría juntos. ¿Sí? Era como que cada lado defendía su postura, y faltaba como un poquito de intercambio todavía.
Hablemos un poquito de otros aportes que nada que ver con nada, de Gay-Lussac, de esos que no se conocen tanto. En cuanto a sustancias, Gay-Lussac descubre o aísla por primera vez el ioduro de hidrógeno, el iodato de potasio, el ácido iódico y el cianuro de hidrógeno. ¿Sí? Es un gran desarrollador de métodos analíticos también. Él utilizaba el punto de ebullición para determinar la pureza de sustancias orgánicas, en vez del de fusión que usamos hoy, y se lo considera el padre de las volumetrías, de las valoraciones. ¿Sí? Para eso se le atribuye también el desarrollo de instrumentos como la pipeta y la bureta, que necesitaba justamente para las volumetrías que hacía. Además de las volumetrías, desarrolla un método para determinar plata a través de precipitación con cloruro. Por otra parte, con otro científico colaborador, con Thenard, que era uno de los que no íbamos a hablar hoy, pero que estaba dentro de los científicos de este momento, aíslan el boro, aíslan el fluoruro de hidrógeno, logran obtener metales alcalinos por calentamiento de los óxidos con un reductor, a diferencia de Davy, que los obtuvo por electrólisis, estudian la amida de potasio y de sodio y aíslan por primera vez el peróxido de bario. Thenard era el que después solo aisló el peróxido de hidrógeno por primera vez y le dio básicamente el uso medicinal que conocemos hoy en día. Y seguimos un poquito más. Estas ideas que todavía... Perdón, un comentario extra de la anterior. Ya la idea de que el oxígeno era un productor de ácidos se había ido al tacho, ¿no? Solo acá tenemos 3 ácidos que no tienen oxígeno. Ya ahora los métodos de análisis eran tan potentes que yo podía saber la composición de mi sustancia. ¿Sí? Entonces, chau chau a la teoría del agua, sí, para este momento. ¿Quién llega un poco a poner orden en las ideas? Bueno, Avogadro. Avogadro, italiano, ¿sí? Él en realidad se forma como juez. Esto era muy común, sobre todo para hijos de familias nobles. ¿Se acuerdan que la semana pasada habíamos comentado? Las carreras que vos podías hacer, si venías de una familia pudiente, eran las de letras. Tenías que ser abogado, básicamente. Las ciencias exactas no estaban tan bien consideradas en ese momento. Entonces, estudia para juez. En el medio se interesa por la matemática y la física, y en particular los fenómenos que tienen que ver con la electricidad, y toma un cargo de profesor en la Universidad de Turín, donde trabaja como profesor de filosofía natural, y es allí que él después desarrolla su hipótesis. Uno por lo que lo conocemos menos es que él define 3 tipos de moléculas. ¿Sí? Así como Dalton le decía átomo a todo, Avogadro le decía molécula a todo, solo que él define como 3 tipos de moléculas. Tenemos la molécula integrante, que es la que hoy conocemos como una molécula compuesta de 2 elementos diferentes, la molécula constituyente, que son las moléculas elementales, las que forman a las sustancias elementales, si están compuestas del mismo elemento, y la molécula elemental, que en este caso es lo que hoy conocemos como átomo. ¿Sí? ¿Por qué no se tomaron mucho las ideas de Avogadro en este momento? Bueno, Avogadro era matemático y físico. No se estaría llevando muy bien con los químicos. Básicamente no lo entendían. ¿Sí? Él hablaba en un lenguaje que no era el mismo de los que estaban estudiando química en ese momento. Entonces, si bien hizo aportes enormes, ¿sí? Muchos de ellos fueron como quedando relegados en el tiempo justamente porque los decía en un lenguaje que no era común. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis que define Avogadro es esta que tenemos acá. Volúmenes iguales de gases en las mismas condiciones de temperatura y de presión contienen el mismo número de moléculas. Esto, unido a los volúmenes de combinación de Gay-Lussac, van a ser la base para que yo pueda formular todo.
¿sí? Mismo volumen, misma cantidad de moléculas. No importaba qué tipo de las tres, de las que fuera que estaban hechas la sustancia que yo estudiaba. ¿Sí? Él trabaja en una manera de determinar masas relativas de moléculas elementales, y las proporciones que hay, y las combinaciones en las que se dan, llevando más allá justamente a la estequiometría. Y otro escrito bastante famoso de él es este que tenemos allí, que dice: memoria sobre las masas relativas de las moléculas de los cuerpos simples, o densidades esperadas de su gas, y sobre la constitución de algunos de sus compuestos para servir seguidamente como ensayo sobre el mismo sujeto. Hasta los títulos no se entienden. Básicamente estudia las masas relativas de las moléculas que constituyen a los cuerpos para después poder usarlos para determinar masas de elementos que no conozco. Se empieza a combinar todos los conocimientos que tiene hasta el momento. Un poco de por qué todo esto demora en aceptarse, y bueno, acá viene Don Berzelius, que era básicamente el rey de la química en ese momento. Veamos lo que decía. Él se pone a pensar, ¿no?, sobre el enlace químico. Entonces se preguntaba, ¿cuál es la causa? Es obvio que la respuesta a esta pregunta debe constituir la base principal de la teoría atómica. ¿Por qué cree eso? Bueno, él dice que ¿cuál era su visión respecto al enlace? Él básicamente creía que si un químico venía y me podía explicar el enlace, se llevaba, el premio Nobel no existía, pero básicamente se ganaba el premio máximo de la química, porque era como la gran incógnita del momento, como miércoles se unen estos elementos para formar los compuestos. Entonces su visión era: en cada combinación química hay una neutralización de electricidades opuestas, y esta neutralización produce fuego, de la misma manera que se lo produce en las descargas de una botella eléctrica, la pila eléctrica y la luz. ¿Sí? Esto que venimos nombrando a lo largo de la clase y que vamos a retomar más la semana que viene, esta idea de que los compuestos tenían una parte negativa y una parte positiva que las constituía. Claro, esto no pegaba ni con moco con lo que acababan de estudiar Gay-Lussac y Avogadro, ¿sí? Que básicamente, como que no quiere la cosa, habían demostrado que podían existir las moléculas diatómicas, elementales diatómicas, porque si no, no le podían cerrar después las relaciones estequiométricas que estaban estudiando, de los compuestos que estaban estudiando. ¿Sí? Entonces empieza como a ver esa dicotomía entre ¿y ahora qué hago con toda esta información? Va a ser necesario, y también lo vamos a ver la clase que viene, que todos estos científicos se junten y empiezan a discutir sobre todas estas ideas para ponerse de acuerdo cuál va a ser el sistema de base para esta nueva ciencia. ¿Sí? Pero bueno, un poquito para ir descontracturando, venimos hablando de pura teoría. ¿Y qué estaba pasando con la aplicación en química? Si vamos un poco para atrás y volvemos al final del siglo XVIII, una persona de la época se podría preguntar: ¿necesita el albañil cemento? ¿Precisa el tintorero los medios para teñir una tela de determinado color? ¿Debe disponer el blanqueador de los productos necesarios para rebajar los colores? Estas eran el tipo de preguntas que se hacían personajes como este señor, William Cullen, que nada tiene que ver con Edward el de Crepúsculo, que contestaba esta pregunta diciendo: es el químico filósofo quien debe proporcionar esos recursos. ¿Sí? Obviamente volvemos para atrás, estamos fines del siglo XVIII, todavía no los filósofos químicos, sino los químicos propiamente dichos. A lo largo de este siglo, ¿sí?, del siglo XIX, es que vamos a ir encontrando respuestas a estas aplicaciones que Cullen está reclamando con esta frase. ¿Sí? Para eso tenemos que hablar un poquito de revolución industrial. Una etapa pre-revolución. Si nos centramos en el siglo XVIII y antes, vamos a ver que todo lo que tiene que ver con la manufactura era realizado en base a fuerza bruta, ayuda de los animales. Podía tener, por ejemplo, un molino de agua al lado de un río, pero básicamente no tenía electricidad, no tenía máquinas, no había agua corriente en todos lados, y bueno,
Básicamente era trabajo manual. Eso hacía también que todos los productos fueran generalmente más caros, ¿sí? Porque llevaban un trabajo mayor y más grande. Obviamente que se necesitaban nuevas tinturas, lo vimos incluso en la primera clase cuando hablamos de prehistoria. Las tinturas es una de las cosas que llama la atención de los artesanos y de los científicos desde muy temprana edad, ¿sí? Cuando uno empieza a desarrollar maquinaria, evita tener que realizar, por ejemplo, tanto esfuerzo, o incluso utilizar animales para hacer fuerzas que no se pueden hacer. A medida que van apareciendo más y más máquinas, eso hace, por un lado, que se precisen menos personas para hacer el trabajo, pero por otro lado, requiere que las personas se empiecen a formar en capacidades técnicas, que empiecen a aprender oficios. Voy a precisar a alguien que pueda operar la máquina, a alguien que la arregle, a alguien que la gestione. ¿Sí? Esto empieza a generar todo un movimiento en el desarrollo y la manufactura de los distintos objetos que se podían necesitar por la sociedad. Empieza a cambiar el paisaje también. Veníamos de una sociedad feudalista y ahora nos estamos instalando una fábrica. Instalar una fábrica no solo conlleva que haya unas chimeneas espantosas ahí, sino que hace que también se formen ciudades alrededor de esas fábricas, donde se nucleen los trabajadores. ¿Sí? Ahora voy a tener máquinas que pueden hacer tareas como, por ejemplo, moler granos de trigo, o incluso producir pigmentos sintéticos para las telas. O puedo reproducir, por ejemplo, tejidos que antes importaba, por ejemplo, de la India o de China. ¿Sí? El formar ciudades alrededor de una fábrica también genera migración de las personas. Y bueno, al principio en las fábricas se solía utilizar mano de obra de mujeres y niños huérfanos, porque era mano de obra más barata, y que les permitía a los dueños de las fábricas explotarlos. ¿Sí? Empiezan a aparecer también problemas relacionados con la higiene, con la transmisión de enfermedades, incluso con la contaminación. Acá, por ejemplo, en cuanto al cambio del paisaje, estas imágenes son de Manchester, en Inglaterra. Manchester era básicamente una cotonópolis, porque era el lugar donde se producía algodón alrededor de 1840. De hecho, la población de Manchester, para que tengan un dato así y que les suene algo, se va de 20.000 habitantes en 1750 a 400.000 en 1850. O sea, en 100 años aumentó unas 20 veces la población. ¿Sí? Acá es donde también después se van a empezar a formar las primeras uniones de trabajadores en búsqueda de derechos laborales, ¿sí? Que era algo, un fenómeno que no sucedía antes. ¿Sí? Pero todo esto nos lleva un poco al desarrollo de los conceptos que tienen que ver con la energía. Lo que conocíamos de energía y lo que hablamos de energía en este curso, mencionamos apenitas la semana pasada que Lavoisier consideraba que el calor era un elemento. Hoy sabemos que el calor no es un elemento. ¿Cuáles fueron algunos de los científicos que estuvieron relacionados al desarrollo de los conceptos que tienen que ver con energía? Bueno, el primero del que tenemos que hablar sin dudas es de Watt, ¿sí? Que inventa la máquina de vapor. Él es un ingeniero mecánico e inventor escocés, ¿sí? Realiza en realidad modificaciones sobre una máquina que ya existía, pero esta va a ser una primera máquina que se puede alimentar a partir de vapor de agua. ¿Sí? Está dando como el pie para que se dé la primera revolución industrial. Revolución industrial que está centrada justamente en Inglaterra, ¿sí? O por lo menos el inicio. Él estaba súper preocupado con el hecho en realidad que se desperdiciaba mucha energía, por eso intenta construir una máquina perpetua de energía, bueno, no lo logra, pero bastante bien. Esto genera también que empiecen como, si yo quiero hacer uso de una máquina de vapor, voy a necesitar un combustible, entonces hay como un crecimiento muy grande de la explotación de las minas de carbón. Después está la historia de David con las lámparas mineras, ¿sí? Para relacionar las cosas que hemos estado viendo en la clase de hoy. Un poquito más adelante, Benjamin Thompson, que es el que hablamos varias veces, el
marido de la viuda de Lavoisier, el que funda la Royal Institution, elabora una primera teoría que tiene que ver con trabajo y calor. Él, en una de sus etapas de la vida, estuvo estudiando sobre los explosivos, y le llamaba mucho la atención el calor que se generaba cuando lo explotaba. Entonces idea un método para medir la capacidad calorífica en sustancias sólidas, ¿sí? Bueno, después hay otro científico que lo publica medio en paralelo, pero empieza a tratar, él considera el calor como una forma de movimiento. Es el primero que plantea que el calor es una forma de movimiento, ¿sí? Un poquito más adelante tenemos a George Stephenson, que diseña la primera locomotora a vapor. Esto es una revolución, gente, como no ha habido otras. Ahora tengo una máquina que hace el esfuerzo por mí y lleva cosas de un lado a otro, y no tengo que estar un mes viajando en un carro tirado por animales, imagínense, ¿sí? Esto tiene que ver con que ya se conocían también, había ideas de cómo transformar la energía en forma de calor en trabajo mecánico, ¿sí? Entonces por eso puedo hacer un motor a vapor. Un poco más adelante tenemos a Hess, ¿sí? Hess, que es básicamente el padre de la termoquímica. Hess es una persona distinta. Es suizo, y se había encontrado con Berzelius en un momento, en una de sus estancias. Él trabaja, en realidad se cría y se educa en Rusia, Hess, y conoce a Berzelius, y se queda con las ideas de Berzelius, y se dedica a estudiar todo lo que tiene que ver con la transferencia de calor, y formula la ley de la suma constante de calor. Él empieza a estudiar que distintas sustancias generan distintas cantidades de calor, y cómo después puedo sumar los calores generados por las distintas sustancias que están como pasos de una reacción para saber el calor total que voy a tener en un proceso, ¿sí? Un poquito más adelante aparece Joule, que propone cómo es la equivalencia de los distintos tipos de energía. Acá se consolida la idea de que yo puedo transformar un tipo de energía en otra, y que una cantidad de un tipo de energía va a ser equivalente a otra cantidad de otro tipo de energía, ¿sí? Y es como el último que da, en lo que tiene que ver con energía, es de lo único que vamos a ver en esta parte del curso de Historia de la Química, pero estos son los que ponen las bases para que se pueda terminar de desarrollar la revolución industrial, y para otros tantos descubrimientos que se van a dar en la química más adelante, ¿sí? Si vamos particularmente a lo que tiene que ver con la expansión del ferrocarril, acá tenemos algunas imágenes que van variando de a distintas cantidades de años. La primera es de 1840, donde vemos que solo hay algunos puntos marcados en rojo. Las vías de ferrocarril existentes al momento son las que están marcadas en rojo. Básicamente tenemos alguna conectividad en la región de Inglaterra y cero en Escocia, y algunos poquitos ejemplos de ferrocarriles en lo que es la Europa continental. Más adelante se extiende, se extiende, se extiende, hasta que en 40 años tenemos una Europa casi que completamente roja. Sigue habiendo trenes incluso que llegan hasta Rusia, pudiendo transportar no solo mercaderías, sino pasajeros, ¿sí? Obviamente que el principal motivo el principal motor para que se hiciera una vía de tren nueva era el comercio. Que yo tuviera que llevar una materia prima o un producto de valor agregado de un punto a otro. Entonces lo primero que motivaba era si tenía un interés comercial. Después los pasajeros fueron como viniendo, pero sin duda que no eran la motivación principal para hacer una vía, una conexión nueva, ¿sí? Algunos ejemplos, por ejemplo, el primer tren que transporta pasajeros es ese que tenemos allí, en 1825, en la ruta de Stockton a Darlington, que está relacionado con la explotación de minas de carbón, ¿sí? Fue un acontecimiento tan grande y tan importante que en 1925 los locatarios reprodujeron este grabado con vestimenta de época, hicieron un grabado a nuevo color, que no se los guardé, pero se tendría que haber guardado, ¿sí? Fue uno de los primeros trenes de pasajeros, ¿sí? Otra cosa que empezó a relacionarse también con hacer vías de tren nuevo eran los puertos. Yo tenía que llevar mis productos a un lugar donde se pudieran mover para poder transportarlos después y exportarlos a otros lugares, ¿sí?
Un ejemplo de una estación que quedó chica muy rápido es la estación de York. La estación de York fue fundada en 1839 como una terminal, era un punto final en la línea de ese tren. Un poco más adelante se convirtió en un punto medio, en una ruta que iba desde Londres hasta Newcastle y después que se extendió a Escocia. Entonces pasaban cosas como que, por ejemplo, los trenes para volver a arrancar, para seguir su camino, tenían que ir para atrás porque era una terminal de que se cerraba el camino, ¿no? Entonces llegaba el tren, estacionaba, y para poder enganchar la vía tenía que salir para atrás, había quilombo con la gente, con la estructura. Entonces en 1877 tuvieron que hacer una nueva, además de agrandarla por el flujo de gente y del tamaño de los trenes que estaban pasando por allí, ¿sí? Como boludato, la estación nueva que fue abierta en 1877 fue la que se usó para la filmación de la primera película de Harry Potter. Este no es del siglo XIX, es del siglo XX. La región de las Tierras Altas de Escocia fue puesta dentro de los destinos de las vías del tren más adelante en el tiempo. Otros desarrollos que tienen que ver con la industria, vamos a ver un par ahora, antes de terminar la clase. El primero es la manufactura de acero. El acero ya sabemos que se conoce desde la prehistoria, pero algo que no estaban pudiendo controlar muy bien era la calidad del acero que podían producir y obviamente que los costos. Si yo tomaba hierro de un mineral cualquiera, ¿sí? Y yo solo lograba extraer el hierro, tenía un material que era duro y que era resistente, ¿no? Ese hierro, ¿cómo lo obtenía? Lo obtenía a partir de tratar el mineral con coque y piedra caliza. Eso lo fundía, ¿se acuerdan? Lo tostaba, y después a golpes le daba la forma y le iba sacando la escoria. Eso es relativamente barato y duro, ese hierro que me queda del fundido, es lo que se llama hierro fundido, ¿sí? Pero es quebradizo. Esas historias de las espadas que se parten a la mitad con un buen golpe, bueno, me queda ese tipo de hierro. El problema es que estoy teniendo mucho carbono puesto en ese hierro. Es como que me pasé de carbono y ya me pasé de acero, digámoslo de esa manera. Entonces las propiedades que se generan es que se pueda quebrar tanto. Yo podía bajar la cantidad de carbono agregando más mineral de hierro. Entonces, cuando yo agrego más mineral de hierro al hierro fundido, ¿qué pasa? El oxígeno empieza a reaccionar con el carbono que yo tengo de más, y se va como monóxido y dióxido de carbono, y el hierro se deposita sobre este acero de mala calidad que tenía. Entonces, el principal objetivo era lograr una forma de disminuir, en esta época, ¿no? De disminuir la cantidad de carbono sin tener que usar mineral, y que fuera mucho más barato. Y ahí es donde entra este señor Bessemer. Bessemer, la innovación fantástica que hace es que para sacar el carbono en exceso y llegar a la composición que se quiere para que el acero sea duro pero no tan quebradizo, lo hizo poniéndole un chorro de aire. Entonces pone un chorro de aire que va hacia ese hierro fundido que está alto en carbono, y hace que parte del carbono reaccione con ese oxígeno que está en el aire, y ahí obtiene un acero de alta calidad y bajo costo. Esto revoluciona todo, porque era una industria que era muy potente todavía, se usaba para armas, se usaba para construcciones, era muy importante. Obviamente su descubrimiento fue como revolucionario. El problema es que al pasar aire, impurezas como el fósforo no se iban. Entonces cuando otros lugares quisieron utilizar este método de industrialización, lo quisieron repetir y les daba un material que era de peor calidad que el que tenían al principio, ¿sí? Porque no podían sacar algunas impurezas, como por ejemplo el fósforo. Entonces Bessemer retoma sus estudios y dice, no, pero lo que pasa es que yo usé un mineral de hierro que no tenía fósforo en su composición. Usen chiquilines, que les van a dar. Claro, la industria ya se había recalentado, porque habían hecho una inversión para comprar unos hornos que le había recomendado que no funcionaban, entonces dijeron, no, tu método nada. Y Bessemer en protesta se calienta, se funda una fábrica propia, importa minerales de hierro sin fósforo y se pone a manufacturar acero mucho más barato, como anécdota.
que lo que estaban vendiendo el resto de los comerciantes de la época. En cuanto a los usos de los hierros, por ejemplo, el hierro pudelado se empezó a usar para construcción en el siglo XIX, y algunas de las construcciones que se saben que fueron hechas en el siglo XIX con este tipo de material son la Torre Eiffel, que sigue parada, y el Palacio de Cristal en Londres, que fue hecho en 1851, pero que después, en el siglo XX, se prendió fuego y eventualmente lo tiraron abajo en la Segunda Guerra Mundial, no solo por el peligro, sino porque habían quedado dos torres y parecía que eran como llamadores para que los alemanes le vinieran a tirar bombas, entonces las dos torres que habían quedado las deciden tirar abajo. Pero son construcciones que tienen muchísimo detalle, son duraderas y se mantienen, si es un material que es adecuado para hacer esto. Hay unas otras industrias que se estaban desarrollando que tenían que ver con la química en este momento. Una de las más importantes era la que tenía que ver con blanquear telas para teñirlas posteriormente. Acá tenemos a un señor que es francés, ¿sí? Que estaba muy preocupado. En realidad, Napoleón había puesto un premio para alguien que pudiera desarrollar un método para obtener carbonato de sodio, o sosa, que era utilizado como base en ese momento, de forma sintética, ¿no? Entonces, bueno, Leblanc plantea un método que permite obtener el carbonato de sodio, pero en realidad, claro, todavía no había mucha demanda, porque seguía habiendo yacimientos naturales que me permitieran tomar esa sosa. Y algunos tenían que ver con, se quemaban algas o vegetales, mucho venía de España en ese momento, y no era un recurso escaso. Y Leblanc había puesto toda la plata a poner una planta con su propio proceso industrial, y se termina fundiendo y se suicida porque no es exitoso con su empresa. Pero esta reacción la hace a partir de cloruro de sodio y ácido sulfúrico, después agrega al sulfato de sodio que se forma, le agrega carbón y carbonato de calcio para finalmente obtener el carbonato de sodio. El principal problema del proceso de Leblanc es que se forma cloruro de hidrógeno como fluyente gaseoso. Entonces, por las chimeneas se empieza a liberar cloruro de hidrógeno. Eso, obviamente, imagínense que no deja muy contentos a los habitantes de la zona. Entonces, algo también por lo que es importante es porque este proceso genera que se promulgue la primera ley de control ambiental en 1863. O sea, fue tanto el desarrollo industrial durante el siglo XIX que hasta fue necesario legislarlo. ¿Sí? Acá tenemos la primera ley ambiental. ¿Qué otras industrias estaban llevando a cabo? Bueno, no solo la decoloración de tejidos, sino la coloración de tejidos. Uno de los exponentes en esta industria es William Perkins, que estaba trabajando en la obtención de colorantes sintéticos orgánicos, y estaba tratando, en ese momento los colorantes, al igual que en la antigüedad, se seguían sacando, por ejemplo, de machacar pequeños insectos, o distintas plantas, vegetales especiales, igual que lo mismo que habíamos visto en prehistoria. Pero sin embargo, la demanda de colorantes para la industria textil venía creciendo. Entonces empezó a ser necesario, y con todos los conocimientos de química que se venían acumulando, parecía que era posible, empezar a hacer metodologías que me permitieran obtener de forma sintética algunos colorantes. El colorante que él trabajó es el colorante de malva, que es violeta, allí tenemos la molécula. Él estaba intentando obtener quinina en el laboratorio y terminó agregando anilina en vez de quinina, y eso demostró que si agregan anilina en la molécula, se obtienen pigmentos que son mucho más oscuros, ¿sí? Y esto fue como una revolución para la industria textil. Acá, por ejemplo, tienen un cartón de la época, donde tienen un tejido teñido con este colorante de malva sintetizado por Perkins. Bueno, en este momento no solo se desarrollan leyes para legislar las nuevas invenciones, sino que también hay que patentar esos nuevos inventos. Perkins logra patentar el colorante de malva, ¿sí? En esta revista, y más adelante sigue trabajando con otros colorantes,
Pero hay uno, por ejemplo, que empiezan a surgir también industrias químicas relacionadas con el desarrollo textil. Una de ellas es la BASF, que es una de las empresas químicas más grandes, surge en el siglo XIX y sigue activo hasta el día de hoy, ¿sí? Que la historia viene a que Perkins estaba tratando de obtener el carmín de lisarina, que es ese colorante que tenemos allí, pero la BASF se lo patenta, puso a químicos a trabajar en eso, a otros químicos, y se lo patenta un día antes de que Perkins llegue a patentarlo. ¿Entienden qué frustración? Literalmente uno fue un 25 de junio y el otro fue el 26. Me muero si soy Perkins. A Perkins no le pasó nada, ¿no? Porque él seguía sacando rédito de las patentes anteriores, pero bueno. Para ver lo que tenía que ver con lo rápido que crecían las industrias, acá tenemos la BASF a principios del siglo, en 1840, y acá tenemos en 1865 el tamaño de la filial principal que tenían, ¿sí? En Alemania. O sea, cambia muchísimo y cambia muy rápido, empieza a cambiar cada vez más rápido. Vamos llegando al cierre, un poco para resumir lo que fue la evolución de la Revolución Industrial. Allí tienen marcado en verde más oscuro donde inicia, ¿sí? La Revolución Industrial inicia en el Reino Unido a principios del siglo XIX, se extiende a las zonas de verde intermedio, lo que es Francia, Alemania, Suiza, Holanda y Bélgica, en la primera mitad del siglo XIX, y al resto de los países hacia la segunda mitad del siglo XIX. ¿Sí? Los amarillitos ya son casi bien fin del siglo XX, principio. Siglo XX no, siglo XIX, perdón. Entonces, de principio del siglo XIX cada vez más adelante. ¿Sí? Para ir cerrando la clase, vamos a concluir un poco con cuáles fueron algunos de los cambios que tuvieron que ver con la sociedad a lo largo de la Revolución Industrial, y que vamos a empezar a ver en los perfiles de estos nuevos químicos. ¿Sí? La sociedad venía básicamente formada por dos estratos principales, ¿sí? Los que no eran reyes, eran aristócratas o campesinos. Con la Revolución Industrial, se empieza a generar clases diferentes. Tenemos al proletariado, que vendrían siendo los dueños de las empresas, la clase media y los burgueses, que eran los comerciantes principalmente. Se empiezan a dar creaciones de asociaciones y clubes de personas que tienen la misma clase social y algunos intereses comunes, ¿sí? Entonces vamos a ver clubes que tienen que ver con deportes y ocio, vamos a ver uniones de trabajadores formadas principalmente por ciudadanos de la clase media. La burguesía se empieza a asociar en lo que posteriormente se van a conocer como cámaras de comercio, empieza la necesidad de crear museos en las ciudades para que las ciudades puedan mostrar todos sus descubrimientos e invenciones. Y en cuanto al perfil de las personas, lo que se ve es que la Revolución Industrial trae como consecuencia la profesionalización de la sociedad y la organización. ¿Sí? Esto es algo que cada vez lo vamos a notar más, y lo hemos estado notando en los profesionales químicos que vimos viendo, sobre todo en esta clase, y en la clase que viene también vamos a continuar un poco con eso. Entonces, bueno, vamos dejando la clase de hoy por ahí. Espero que les haya gustado.